Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición estar esta tarde aquí, dispuestos a adorar a nuestro Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios nos da una oportunidad más de poder estar acá, poder tener la comunión los unos con los otros, poder sentir, hermanos, ese calor espiritual y poder llenarnos de su palabra. Esta mañana, si hay visitantes entre nosotros, quiero decirle de que ha escogido el mejor lugar para estar. El mejor lugar donde usted va a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y en esta tarde, hermanos, Dios ha placido que yo esté aquí y podamos hablar acerca de la Escritura, acerca de lo que Dios habla a nosotros como sus hijos. Quiero que esta tarde vamos a hablar, hermanos, de 6 hábitos para tener una vida consagrada al Señor. Y usted tal vez puede decir, pero hay más hábitos o cosas que uno puede hacer para vivir una vida consagrada al Señor. Se me estaba olvidando, hermanos, mi esposa no está conmigo aquí en la iglesia hoy. Solo está mi hija porque no se siente muy bien de salud. Pido sus oraciones por ella, para que sea Dios quien le fortalezca a su salud. Entonces, hermanos, como les decía, vamos a hablar de 6 hábitos que los ayuda a tener una vida consagrada a Dios. Pero primero quiero que nosotros entendamos qué es un hábito. Un hábito es aquello que usted hace diariamente. Un hábito es aquello que usted lo hace constantemente todos los días. Tal vez usted en su vida cotidiana tiene el hábito de ir a hacer ejercicio. Tiene el hábito de ir a caminar todas las mañanas. O tiene ese hábito las hermanas de cocinar todos los días. Entonces un hábito, hermanos, es aquello que lo hacemos frecuentemente en nuestras vidas. Pero ¿qué significa tener una vida consagrada al Señor? Una vida consagrada al Señor, hermanos, es aquello que ya nosotros no estamos para hacer la voluntad de nosotros, sino que hacer la voluntad de Dios. Una vida consagrada al Señor es aquello que lo rendimos al Señor. Hacemos lo que Dios nos pide. De esa manera nosotros podemos consagrar al Señor. Usted se recuerda de Job, que dice la Escritura que él vivía una vida consagrada al Señor. Él obedecía, era un hombre perfecto, dice la Escritura. Dios halló gracia en él, porque Job vivía una vida consagrada, una vida de obediencia hacia él. Entonces, una vida consagrada a Dios, hermanos, es aquello que ya nosotros no hacemos nada de lo que nosotros queremos, como decía Pablo, sino que hacemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ir a algunas escrituras, donde vamos a ver acerca de algunos personajes que ellos se consagraron al Señor. Pero tenemos, hermanos, 6 hábitos, los cuales nosotros como cristianos, ya como los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos creído la palabra de Él, los que hemos entregado la vida al Señor, los que hemos reconocido de que solamente en Jesucristo hallamos esa salvación. 6 hábitos, y el primero que yo quiero que meditemos un poco, hermanos, es el hábito de oración. Como cristianos nosotros, hermanos, tenemos que tener un hábito, un costumbre de orar al Señor, de tener esa comunión con nuestro Dios, tener esa intimidad con nuestro Dios, no la intimidad de un matrimonio esposo y esposa, una intimidad espiritual con el Señor, hermanos. Cuando nosotros nos arrodillamos al Señor, cuando nosotros le pedimos a Él, cuando nosotros estamos con aquella meditación en el Señor, orándole y pidiéndole tal vez qué es lo que necesitamos, aunque Dios lo sabe antemano, lo que necesitamos. Un hábito de oración.
Y yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2, hermanos. Ahí nosotros encontramos la importancia que es el orar al Señor. En Hechos, capítulo 12, quiero que leamos ahí. Hechos 12. Nosotros, hermanos, encontramos ahí la importancia de orar. Tal vez usted ha escuchado esta historia muchas veces, donde Herodes había llevado a la cárcel a Jacobo y le había dado la muerte porque él andaba predicando la palabra del Señor. Y dice la Escritura que si usted lee todo el capítulo 12, dice que esto agradó al pueblo lo que había hecho Herodes. Pero seguidamente, cuando él vio que agradó eso al pueblo, Herodes echó manos de Pedro. ¿Quién era Pedro, hermano? Era una persona tan fuerte delante del Señor, una persona que se entregaba a las cosas de Dios. Y dice que agradó al pueblo cuando vieron que Herodes mandó a matar a Jacobo. ¿Y qué pasó entonces? Él echó mano de Pedro y dice que lo encarceló. Pero miren la importancia, hermanos, de orar. Dice que la iglesia hacía oraciones por él. La iglesia hacía oraciones a Dios por Pedro, hacía oraciones sin cesar. Constantemente le pedían al Señor que liberara a Pedro. Pero mire la respuesta de Dios. Dice que Pedro estaba custodiado por 4 grupos de 2 guardias, o sea, eran 16 personas que estaban custodiando a Pedro en la cárcel. Pero dice que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cuánto estamos orando nosotros? ¿Cuánto oramos nosotros al Señor? ¿Lo hacemos diario? ¿Lo hacemos siempre? Dice que debemos de orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice que debemos de orar constantemente, sin cesar. Pero la iglesia, hermanos, aquí en el capítulo 12, hacía oraciones por Pedro. Ahora, veamos la respuesta, hermanos, que Dios dio a esas oraciones. En el versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, vuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle y llegó el ángel y se apartó de Pedro. Vemos, hermanos, la respuesta de las oraciones que la iglesia estaba haciendo por Pedro constantemente. Dice que Dios envía un ángel a rescatar a Pedro y lo libera. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos a Dios? Dios nos libera, hermanos, de cualquier preocupación que tengamos, de cualquier angustia que tengamos en nuestra vida. Nos sentimos sostenidos por ese espíritu, por ese amor que Él nos da, por esa misericordia que Él nos da en nuestra vida. Ahora, ¿a qué Dios oramos nosotros? Es bien importante, hermanos, que nosotros sepamos a qué Dios oramos. Porque si usted no me deja mentir a mí, el mundo muchas veces adora a un Dios que ni conoce. El mundo a veces adora a un Dios que adoran a un Dios que solamente es conveniencia para ellos mismos. Un Dios, hermanos, que no les dice qué es lo que deben de hacer. Que un Dios que no les dice
qué es bueno y qué es malo. Pero el Dios que nosotros alabamos, hermanos, el Dios al que nosotros oramos, es un Dios aquel que le dice a usted qué es lo que debemos de hacer. Al Dios que nosotros oramos, hermanos, al que alabamos, es un Dios aquel que es misericordioso, aquel que es amor, aquel que nos dice qué es lo que debemos de hacer, los mandamientos, aquel que nos dice cuáles son las condiciones como cristianos, como hijos de Él, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer. El Dios que usted le ora y el Dios que yo le oro es aquel Dios que dice que va a haber un juicio. Es aquel Dios que dice que ahorita es un abogado, está intercediendo por nosotros, pero también dice que va a venir como un juez y Dios los va a juzgar conforme hayamos hecho en nuestra tierra. Si hicimos bien, vamos a ir a ese lugar de felicidad. Pero si hacemos mal las cosas, dice que Dios lo va a decir que no los conoce. Apartados de mí, dice que lo va a decir, hacedores de maldad. Entonces es importante, hermanos, que nosotros sepamos a quién oramos. Porque si nosotros no nos damos cuenta a quién estamos orando, a quién estamos alabando, entonces debemos de fijarnos. Entonces, hermanos, para tener una vida consagrada hacia Dios, es importante la oración. Otro punto, hermanos, otro hábito para tener una vida consagrada al Señor, es que debemos de tener confianza en Él. Pero usted me puede decir, yo confío en Dios. Pero ¿qué pasa cuando vienen momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando nos sentimos atormentados? ¿Confiamos en Dios entonces? ¿Se acuerda usted allá cuando Jesucristo les dice a los apóstoles, ¿por qué han dudado? Hombres de poca fe, les dice el Señor los exhorta, les dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no confiaste? Ellos viendo aquella gran tormenta, hermanos, en el mar, dice que dudaron del poder de Dios. Jesucristo les dijo, yo soy, no dudes. No debemos de dudar nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros confiamos, hermanos, en el ser humano? ¿Y quién tenemos que poner la confianza? Siempre es en Dios. Porque el ser humano falla. El ser humano, nosotros, hermanos, fallamos. Pero Dios jamás va a fallar. Dios es fiel, dice la Escritura. Y si nosotros, hermanos, fallamos, dice que Él se mantiene fiel. Y muchas veces los que los alejamos somos nosotros. Dios siempre está ahí, pero dice que nosotros no nos debemos de alejar de Él. Poner la confianza en Él. Cuando nosotros ponemos la confianza en el ser humano, no es bueno. Porque imagínense si yo pongo la confianza en un hermano, digamos, y este hermano falla, ¿a dónde está mi fe? Entonces yo también voy a fallar, voy a desvanecer, mi ánimo se va a ir abajo. Pero si ponemos la mirada en Jesucristo, que Él nunca falla, la confianza, esa fe, entonces estamos bien. Porque Dios dice que confiemos en Él. En Proverbios 3:5 dice el proverbista, fíjate de Jehová. Fíjate de Jehová. No dice fíjate en un hombre, en un ser humano, sino que debemos de confiar en Él. En Romanos capítulo 8, versículo 28, hermanos, Pablo ahí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que confiamos en el Señor dicen que todas las cosas salen bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos planes para hacer un viaje y no ponemos a Dios primero?
las cosas pueden salir mal. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, hermanos, pongamos a Dios primero en primer lugar. Todas las cosas, dice Pablo, les ayudan a bien, los que confiamos en el Señor. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, tener una vida consagrada a Dios si no practicamos la oración, si no confiamos en el Señor. Tercer hábito, hermanos, meditar en la palabra del Señor. Para tener una vida consagrada al Señor, es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos meditemos en la palabra del Señor día a día. Quiero que leamos Salmo capítulo 19. Salmos capítulo 19. Perdón, 119. Versículo 97. Y mire lo que dice el proverbista. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el proverbista. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Miren lo que dice el proverbista, hermanos. De tus mandamientos, dice, he adquirido inteligencia, por tanto, dice, he aborrecido el camino de mentira. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la palabra a nosotros, hermanos? Meditar en la palabra de nosotros nos da inteligencia. Nos da inteligencia para hacer lo bueno. Si nosotros meditamos en la palabra del Señor, nos dice quién es Dios. Nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es una actitud que nosotros debemos de tomar, el escudriñar la palabra. Es una actitud positiva que nos da. Recibimos el consejo y purifica nuestro corazón. El meditar en la palabra del Señor, hermanos, entendemos quién es Dios. Entendemos nosotros las grandezas que Él tiene para nosotros. Entendemos nosotros lo que Él hizo para nosotros, por nosotros. Una vida consagrada al Señor. Oración, confianza y meditar en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, otro punto que yo quiero que hablemos acerca de una vida consagrada al Señor es obedecer siempre al Señor. Obedecer los mandamientos de Él. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 27, capítulo 27, versículo 10. Y es mediante el pueblo, cuando Moisés a Dios les hablaba al pueblo, ¿qué era lo que tenían que hacer? Oirás pues la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pero en el versículo 28, si usted le da vuelta a una página más,
versículo 1 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el mandamiento, hermanos, que Dios le decía a Moisés que tenía que darle al pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Esto era mediante Moisés al pueblo, pero hoy Dios nos dice que no nos desviemos de la palabra, que sigamos adelante, que no le ofendamos a él, que no pequemos. Porque Satanás es astuto, hermanos. Con un mal pensamiento ya nosotros ya pecamos, ya ofendimos al Señor. Para tener una vida consagrada al Señor, es importante que mantengamos estos puntos como cristianos. Mantener la oración, mantener la confianza, meditar en su palabra, obedecer al Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando desobedecemos al Señor? Hay consecuencias. ¿Usted se acuerda la historia de Jonás? Cuando Dios lo envía que fuera a predicar a aquella ciudad. Y él, en lugar de irse al lugar donde Dios le estaba mandando, en lugar de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, dice la Escritura que salió por otro lugar, diferente oponente, diferente dirección. Pero por lo que Jonás hizo, hubieron consecuencias. Pero hermanos, cuando Dios dice, tú vas a hacer esto porque sos mi hijo, al final, como hijo, tenemos que hacerlo. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le envía a un pez y dice que lo saca de lo más profundo del mar y lo tira a tierra, pero para que fuera a cumplir la misión que él estaba mandando. ¿Se acuerda usted de Pablo cuando andaba detrás de la iglesia, persiguiendo la iglesia, encarcelaba a los cristianos? Pero cuando Dios dice no más, es suficiente, dice que Dios se manifiesta y le habla a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es caer en manos del Dios vivo. Y desde ese momento, hermanos, hay una transformación en Pablo, pero ya es para ser un instrumento de Dios. Para ser una persona muy importante por la cual él llevaba el evangelio a todos los gentiles. Tan importante, hermanos, el cumplir los mandamientos de Dios, el obedecer a su palabra. Punto número 5, hermanos. Depender del Espíritu Santo. Pero usted me puede decir qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es aquello que Dios depositó cuando usted fue sumergido en las aguas. Ese es el Espíritu Santo. Nosotros como hijos ya tenemos ese Espíritu que está en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? No podemos nosotros, hermanos, tener una vida consagrada al Señor si el Espíritu de nosotros, de Dios, no está en nosotros. Porque ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Ahí está la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es aquello que nos dice a nosotros cuando estamos haciendo algo malo, porque está en nosotros. Es aquello que nos ayuda a meditar de que lo que estamos haciendo no está bien en nuestras vidas. Y si usted va a Juan capítulo 14, versículo 15, usted puede ver ahí. Quiero que vayamos ahí. Juan 14.
Dice, Jesucristo les dijo a los apóstoles que esperaban allá que Él les iba a enviar al Espíritu Santo para que ellos pudieran trabajar y hacer todas las obras que Jesucristo quería que hicieran. Pero en el capítulo 14 de Juan dice, versículo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, es lo que hablábamos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, les dice el Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese Espíritu, hermano, fue depositado en los apóstoles y ha sido depositado en nosotros también. ¿Qué pasa cuando ofendemos al Señor? Dice la Escritura que entristecemos al Espíritu Santo. Violamos la ley del Señor. Efesios 1:13 dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, hermanos, es algo divino que fue depositado en nosotros. Tenemos ese sello protector por medio del Señor. Ese que los protege de todo mal. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Juan 14:26 dice que habéis oído que yo he dicho, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles, les hizo recordar a los apóstoles todo lo que Jesucristo les había dicho durante el ministerio. Entonces el Espíritu Santo los ayuda, hermanos, a estar protegidos porque hemos sido sellados con un sello divino. Cuando ese Espíritu fue depositado en nosotros, hemos sido sellados con ese sello divino para siempre como hijos del Señor. Pero allí depende de nosotros si vamos a entristecer el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que dependamos nosotros de lo que el Señor nos dice. Punto número 6, para vivir una vida consagrada al Señor, es el perdonar. Y este punto es bien importante en nuestras vidas, pero es bien difícil. Y usted me va a decir que sí, si yo le digo, sí, lo pregunto. El perdón. Porque perdonar no es fácil, hermanos. Sin embargo, Jesucristo nos dio el mejor ejemplo a nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. ¿Y qué pasa cuando a veces los ofende a alguien a nosotros? ¿Decimos lo mismo? ¿Qué pasa cuando alguien nos hace algo que realmente los ofendió? No los causa risa. Lo ponemos muy serio, ¿verdad? Pero Jesucristo, hermano, es el maestro en este punto del perdón, bueno, en todos. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice la Escritura que nosotros debemos de perdonar a los hombres a los que los ofenden. Es un mandamiento.
Bien difícil, sí lo es. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se acuerda usted de aquella parábola de los dos deudores? Que este siervo le debía mucho a su señor. Dice que él le rogaba y le imploraba que le perdonara aquella gran deuda que tenía con él. Y dice su señor, lleno de misericordia, dice que le perdona todo lo que le debía. Pero había otro que era compañero de utilidad, trabajador, consiervo del otro, y este le debía un poquito al otro. Y luego llega y le dice, quiero que me pagues lo que me debes. Leámoslo, hermanos. Mateo 18. Los dos deudores, dice la parábola acá. Versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. No le perdonó. Al ver su señor lo que esta persona había hecho, dice que fue y le volvió y le regresó lo que le debía hasta que le pagase todo. Porque le dijo, no fuiste capaz de perdonar lo que te debía tu consiervo, cuando yo te perdoné todo. Jesucristo, hermanos, pagó todo en la cruz por nosotros. Todo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Seguirle a Él, orarle a Él, confiar en Él, obedecer su palabra, depender de ese Espíritu Santo que fue depositado en nosotros. Dios ya pagó todo. Entonces no pudo perdonarle. Pero también dice que nosotros debemos de perdonar a los que los ofenden. Es un mandamiento. Pero es un mandamiento difícil. Porque usted puede decir, yo te perdono, pero a veces solamente de nuestros labios. Pero perdonar de corazón a veces es difícil. Sin embargo, Jesucristo los perdonó a nosotros por todos aquellos pecados que nosotros habíamos cometido. ¿Lo merecía el Señor? Para nada. Pero dice que Dios grande en misericordia, en amor, envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Para vivir una vida consagrada al Señor, es necesario, hermanos, que practiquemos estos puntos de los que hemos hablado esta tarde. Orar al Señor, confiar en Él, obedecer, tener ese Espíritu Santo siempre ferviente en nosotros, perdonar a los que los ofenden. Y vamos a ir concluyendo, pero quiero que veamos la historia de un personaje, hermanos, que este personaje tenía esas cualidades de vivir una vida consagrada al Señor. Ahora usted puede decir,
Dígale al que tiene a su lado, ¿qué cualidad tienes tú? ¿Qué hábito tienes? ¿Cuál estás practicando? ¿O cuál te falta practicar? Quiero que leamos, hermanos, en el libro de Daniel. Ahí nosotros encontramos la historia de Daniel. ¿Quién era Daniel? También en el capítulo 1 encontramos nosotros de que Daniel, el propósito de él era siempre tener esa vida limpia, consagrada al Señor. En esa historia del capítulo 1 encontramos de que él dice que rehusó comer de la comida del rey, porque él quería tener una vida consagrada a Dios. Pero en el capítulo 6, nosotros, hermanos, allí encontramos que existió muchas cosas que querían perjudicar a Daniel. Daniel, hermanos, estaba regido por el rey. Y dice que Daniel hacía su oración 3 veces por día al Señor. Pero según la historia, ¿qué es lo que realmente estaba pasando? Había envidia, habían unos hombres, quizás compañeros de Daniel, que dice que hicieron que el rey firmara un edicto donde nadie podía postrarse a otro Dios si no fuera el rey. Sin embargo, Daniel lo hacía siempre. Dice que entraba a su cuarto, entraba a su lugar y hacía su meditación, su oración al Señor. El rey, hermanos, firmó el edicto diciendo que todo aquel que se postrara y que pidiera a otro Dios que no fuera él, que iba a ser echado a que lo devoraran los leones. ¿Se acuerda de esa historia? Y Daniel dice en la escritura que se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo, lo que ya habían hecho. El rey no quería, dice, firmar ese edicto. Pero estas personas lo hicieron que lo firmara. Y un día entraron al lugar donde estaba Daniel y dice que lo encontraron orando al Señor, postrado de rodillas. Y dice que se fueron y le dijeron al rey, oh rey, Daniel no obedece lo que tú firmaste. Y recuerda que en el tiempo antiguo, una orden del rey, nadie podía violarla. Tenía que ser obedecida, si no habían grandes consecuencias. Y fueron al rey y le dijeron, oh rey, Daniel no obedece lo que tú firmaste. Ha violado la ley. ¿Qué pasó entonces? Dice la historia que Daniel fue echado a ese lugar donde estaban los leones. Pero el poder de Dios, hermanos, dice que cerró la boca de los leones mientras Daniel estaba con ellos. El poder y la bendición, hermanos, la misericordia de Dios cuando sus hijos le alaban de verdad. Cuando sus hijos le obedecen. Y dice que esa noche el rey no pudo ni dormir, ni dormir, dice, de la preocupación, porque él apreciaba mucho a Daniel. Tenía gran aprecio a Daniel. Y dice que fue amaneciendo y el rey fue a ver el lugar. Dice que estaba Daniel intacto. Y los leones con él. Pero realmente, ¿qué era lo que había pasado? Dios se había manifestado protegiendo a Daniel. Así es Dios con nosotros, hermanos. Si nosotros somos obedientes a Él, Él nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos bendice, nos da grandes cosas en nuestra vida. Y cuando el rey fue a ver, dice que estaba Daniel intacto. No había sido devorado por los leones.
Entonces dice que el rey se dio cuenta a qué clase de Dios Daniel adoraba. Y estas personas que fueron a decirle al rey que Daniel tenía que ser castigado por haber violado la ley, dice que ellos fueron arrojados al lugar donde estaban los leones. Y fueron devorados por aquellos grandes animales. Las consecuencias están en la Escritura. Daniel, hermanos, era un hombre que quería siempre hacer la voluntad del Señor. Vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo, pero Daniel quería siempre tener una vida consagrada al Señor. Y es que, hermanos, nosotros hemos sido llamados al Señor para consagrar nuestra vida a Él. Porque dice la Escritura que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros no dependemos, hermanos, de nuestras fuerzas. No dependemos de nuestra inteligencia. No dependemos de tanto dinero tengamos. Nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si solo tenemos una de estas cualidades, pongamos otra más. Y si después nosotros miramos que ya podemos con dos, pongamos la tercera. Pero si tiene estas 5 cualidades y más, de gracias a Dios. Porque a eso hemos sido llamados, a vivir una vida de Dios en santidad. Así que, hermanos, si en esta tarde usted sabe lo que Dios quiere de su vida y usted siente que no ha andado bien delante del Señor y si se quiere reconciliar, lo puede hacer. Si usted es un amigo y quizás quiere rendir esa vida al Señor, quiere entregarle la vida al Señor, que Dios tenga control de su vida, también lo puede hacer. Aquí tenemos agua, lo podemos bautizar. Aquí hay hermanos preparados para bautizarle. ¿Se acuerda la historia de cuando Felipe y el eunuco? Él dijo, iba leyendo la Escritura, dice, en Hechos, pero no entendía. Pero Felipe llegó porque Dios lo envió y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo, no, porque no hay nadie que me lo explique. Pero dice que cuando Felipe se la explicó, dice que el eunuco entendió el plan de salvación. Iban en el carro, dice que vieron cierta agua y le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees en el Señor, le dijo, bien puedes. Así que esta tarde yo le digo, si usted cree en el Señor, que Él fue el que murió en la cruz por usted y por mí, si usted cree que por esa sangre nosotros hemos sido limpios de pecado, bien puede también entregarle la vida al Señor. Pero también esto es voluntario. Hoy en este tiempo, hermanos, el ser humano tiene el libre albedrío. Usted lo puede hacer y si no quiere no lo hace. Es voluntario. Pero Dios dice que Él está a la puerta, pero si usted se mantiene en desobediencia, también hay consecuencias. Así que es voluntario. Si usted siente que si usted siente que su vida depende de Él y reconoce eso, también bien puede. Hermanos, eso es todo lo que yo traía esta tarde. Espero en Dios que los ayude un poquito a meditar y que podamos siempre seguir adelante. Le voy a dejar el espacio a nuestro hermano que trae el himno de invitación y de esa manera vamos a estar concluyendo. Que Dios les bendiga.